El viejo Caifás y el tío Puma. Un campesino tenía un perro muy fiel llamado Caifás, que se había hecho viejo. Un domingo por la tarde, estando el campesino con su mujer en la puerta de su casa, dijo: «Mañana mataré al viejo Caifás, pues ya no sirve para nada». La mujer, compadecida del fiel animal, le recriminó: «¿Cómo puedes decir eso? Nos ha servido durante tantos años, siempre con mucha lealtad. Ahora nos toca cuidar de él». «¿Qué dices, mujer?», replicó el campesino. «Claro que nos ha servido, pero tampoco le ha faltado su buena comida». El pobre Caifás, al oír la conversación, se puso muy triste. Pero tenía en el bosque un buen amigo, del quien se acordó, el tío Puma, y se fue a verlo para contarle la suerte que le esperaba. El tío Puma, después de escucharlo, le dijo: «Ánimo, amigo perro, no te preocupes, yo te sacaré del apuro. Se me ha ocurrido una idea. Escucha bien. Mañana, de madrugada, tu amo y su mujer saldrán a buscar hierba para los cuyes y tendrán que llevarse a su hijito. Mientras trabajan, dejarán al niño a la sombra de un árbol. Tú te pondrás a su lado como para vigilarlo. Entonces yo saldré del bosque y me lo llevaré. Tú simularás que sales en mi persecución. En ese momento yo soltaré al pequeño y tus amos, creyendo que lo has salvado, no querrán hacerte daño». A Caifás le pareció muy buena idea, y las cosas transcurrieron tal como habían sido planeadas. Al día siguiente, en la mañana, cuando el viejo sultán le trajo al hijo sano y salvo, el amo, acariciándolo el lomo, le dijo: «Gracias, Caifás. Desde ahora te prometo que nadie tocará un pelo de tu piel y no te faltará el sustento mientras vivas». «Mujer», ordenó, «ve a la casa y prepárale a Caifás unas sopas de carne y le cambias su cama por una nueva». La mujer hizo lo que le pidió el marido y desde ese día Caifás se dio una vida de rey. Al poco tiempo, el tío Puma fue a visitar a su amigo el perro y a pedirle que le devolviera el favor, dejando que se llevara una oveja de su amo. Caifás le contestó: «Con eso no cuentes, amigo. Yo soy fiel a mi dueño». El Puma pensó que no hablaba en serio, y al llegar la noche fue a robar una oveja. Pero el campesino, a quien el leal Caifás había revelado los propósitos del felino, estaba al acecho esperándolo, y cuando éste llegó, le dio una paliza que no le dejó hueso sano. El Puma escapó con el rabo entre las piernas, pero antes le gritó a su amigo el perro: «Vas a ver, mal amigo, me la vas a pagar». A la mañana siguiente, el Puma envió al zorro, su amigo, en busca del perro, con el encargo de citarlo en el bosque para arreglar sus diferencias. El pobre Caifás no encontró más auxiliar que un gato que solo tenía 3 patas. Y mientras se dirigían a la cita, el pobre menino tenía que andar a saltos, enderezando el rabo cada vez del dolor que aquel ejercicio le causaba. El Puma y el zorro
estaban ya en el lugar convenido, aguardando al perro. Pero al verlo venir desde lejos, creyeron que venía blandeando un machete, pues tal les pareció la cola iniesta del gato. En cuanto a este, que avanzaba a salto sobre sus 3 patas, pensaron que cada vez que lo hacía era para coger una piedra y tirárselos a ellos. A los 2 compinches les entró el miedo. El zorro se escurrió entre la maleza y el puma se encaramó a un árbol. Al llegar el perro y el gato se extrañaron de no ver a nadie, pero el zorro no había podido ocultarse del todo entre las matas y le salía en las orejas. El gato, al dirigir en torno suyo una cautelosa mirada, vio algo que se movía, y pensando que era un ratón, pegó un brinco y mordió con toda su fuerza. El zorro echó a correr chillando desaforadamente y gritando: «¡El culpable está en el árbol!». Gato y perro levantaron la mirada y descubrieron al tío Puma, que avergonzado de haberse comportado tan cobardemente, después de bajar, reconoció su error y pidiendo disculpas, hizo las paces con el leal Caifás. Y desde ese momento volvieron a ser los amigos de antes.